Tania, que Tania tenía un hogar, ¿cierto? Que ese hogar Estaba lleno de pescadito. que estaba lleno de pescado, ¿cierto? ¿Por qué creen ustedes? Bueno, ahí había una pregunta, entonces vamos a esa pregunta. ¿Por qué creen ustedes? Espere, yo abro acá el. ¿Por qué creen ustedes que? ¿Por qué estaba triste la mamá de Tania? No, ¿por qué creen que se daba? ¿Por qué cree que se daban la? O bueno, porque antes eran felices con los peces y ya no. Bueno, porque antes eran felices. ¿Qué respondieron ustedes en esa? Porque antes vivían en paz. Porque antes sí podía dormir bien, pero ahora los pescados no, con los pescados no. Bueno, pero recuerden que hay unas preguntas. Ya se las voy a poner acá. Listo. Porque era, porque antes eran felices con los peces, entonces era, Porque antes dime, dime, pues, era fácil vivir con ellos y no había tantos peces. no habían tantos peces, ajá. Ve, esa tarea cuando era. Mi amor, esa tarea la hicimos desde la semana pasada estamos trabajando esto. Sí, ¿Por qué la mamá de Tania estaba triste? porque estaba triste, porque no podía vivir con los peces. Según estas dos respuestas, La B. ¿por qué la ve? Porque no tenía espacio por donde caminar. Porque no tenían un espacio por donde caminar, ¿cierto? Porque estaban invadidos de esos peces, ¿cierto? Y vamos a terminar esta. Ah, bueno, dibuja cómo crees que era el territorio de Tania y su madre antes de llegar los peces. Debes colorear. Yo por ahí revisé algunos, ¿cierto? Sin embargo, entonces vamos a darle revisión a cada uno de esos dibujos. ¿Por qué es importante ese dibujo? Porque en ese dibujo argumentamos y nos damos cuenta el por qué ha cambiado ese territorio, ¿cierto? Y por qué hay tanta invasión de peces. Entonces, Violeta, yo por ahí revisé el de Violeta. Espérate, Violeta, yo abro acá la planilla. Ah, yo no tengo planilla de notas. Bueno, voy a hablarlo acá. Violeta, ¿por qué hiciste ese dibujo? Y nos lo va compartiendo enseguida Miguel, que también me mandó. ¿Por qué era esa casa así? Yo creo que la día antes de que llegaran los pescados. Porque era antes que llegaran esos pescados. ¿Por qué crees, Violeta, que eso se llenó de tantos pescados, de tantos peces? Porque tenían un lago cerca y hicieron como una especie de criadero de peces y se le llenó. Listo. ¿Quién más nos va a compartir ese dibujo? Em, Profe, José, Compártanoslo, ¿Qué por favor. pecho? Sí, sí, Miguel. Todos profe, entonces vamos preparando el dibujo. voy a compartir la pantalla porque lo hizo en el cuaderno digital. Sí, claro.
Ah, David, enseguida te doy la palabra. Listo, tranquilito. Listo, José David, ¿qué hiciste ahí? Explícanos ese dibujo. Hice un mar con unos pescaditos. Pero entonces, ¿cómo era? Dice, dibuja cómo crees que era el territorio de Tania y su madre antes de llegar los peces. ¿Cómo eran? ¿Cómo era, Negrito? Negrito, sí, solo leímos ayer. Porque mira, Bianca, era cómo era antes de llegar los peces y ustedes dibujaron los peces, ¿cierto? ¿Cómo era Ah, antes? Explícanos ese dibujo. yo me lo imaginé que, espera, ay, no solo la misma. No, pero sí se ve, Ah, sí se ve, mi amor. ay, yo me imaginé que era tranquilo, todo tranquilo, que la casa de la estaba tranquila, que Tania podía caminar por todo, estos son cepes, Ujú. y que había solecito. Y había solecitos, listo. David, cuartas. Listo, Melanie por acá. No, Melanie, esa no es esa es la primera pregunta, ese punto. La casa de Tania antes de que sucediera de ¿Y los qué, peces. qué pasó en esa casa? ¿Cómo era? Era, era sin peces, sí, así normal, Era una casa normalito, normal. ¿Por qué crees que era así normal? porque no tenían los peces, ¿Y por qué cree que todo ese lugar se llenó de peces? porque antes Tania quería mucho los peces, entonces se llenó mucho el lugar. Se llenó mucho el lugar. Jerónimo, ¿tú lo hiciste? Listo, príncipe, gracias. Sí, ¿No lo puedes compartir, por favor? Sheila, concentrémonos, mi amor. ¿Qué pasó ahí? Mira pues la casa. ¿Qué pasaba cómo era esa casa antes, Jero? Perfecto, se fue Jero, ¿cómo era? Explícanos. así, sin los peces. Sin los peces. Sheila, dile a la mamá que esté pendiente del celular. Sin los peces. ¿Por qué crees, Jerónimo, que ese lugar se llenó de tantos peces? Porque Tania quería, Quería mucho los peces. ¿Quién más lo hizo? Ese último punto. Profe, yo. Doña Mariana. Explícanos, por favor. Ah, está ahí, listo. Que yo no lo vi. Ah, sí, sí, sí lo vi. Yo te había mandado un audio. Usted nos explica cómo es es que ese audio, ese dibujo. Antes, la mamá de Tania y Tania estaban así bien felices en los peces. Estaban bien tranquilos en los peces. ¿Por qué por qué crees que se llenó todo eso de peces? Por la
granjita que hicieron de peces. ¿Por la qué? Por el criadero que hicieron de peces. Por un criadero que hicieron de peces. Listo. ¿Quién más nos va a compartir ese dibujo? Hugo lo hizo, Juan Pablo lo hizo. Sí, yo lo hice. ¿Por qué crees Porque, que... Ajá, dime. ¿Por qué, Hable por qué crees que se transformó esa casa o porque ese lugar, ese territorio? que, que está, se llenó de agua, se llenó de puro musgo y, y está triste. Pero ¿por qué creen, chicos, que ese lugar antes era tranquilo? Por lo que veo en los dibujos, ustedes se lo imaginaron muy tranquilo y ahora no es tan tranquilo. Pues que está lleno de peces. O sea, ¿qué fue el motivo? Bueno, unos me dijeron que hicieron un cultivo y se llenó. Pero es que cuando uno hace un cultivo de peces, no hay necesidad de que se llene tanto. ¿Qué otros motivos pudo haber sido que se llenó ese territorio de tantos peces? Pepe, Dime, se me permite, claro. se inundó. Hubo una inundación, bueno, es posible que haya existido una inundación y todo un se huracán se haya llenado. ¿Qué, Miguel? o un huracán. O un huracán. Eso es una hipótesis, ¿cierto? Que es una hipótesis que puede ser posible, ¿cierto? Es una inundación o un huracán. Hay otros motivos. Hay un tercer motivo que también eh, La reproducción de peces. hay una reproducción de peces impresionante, ¿cierto? Sí, Hugo, pero hay otro motivo más que puede pesar más. Contaminación. ¿Por qué? O sea, si hay una contaminación, ¿por qué hay tanta reducción de peces? Sí y no, es que estamos por ahí casi llegando. Porque yo creo que los peces llegaron por la contaminación del agua. Si hubiera contaminación del agua, sobrevivirían los peces. Ya se morirían. Ujú, antes se morirían o fueran defectuosos, ¿cierto? Entonces, qué otras, estamos dándole posibles soluciones? Lo que todos ustedes están diciendo está súper bien, pero lo que está diciendo David y Hugo va muy cerca de un posible lo que dice Dylan. ¿Por qué más? ¿Por qué más se puede hacer? ¿Por qué más estaría lleno esa casa de Tania de peces? Yo tengo mi hipótesis, no sé, se los voy a hacer acá en Paint. Todo lo que ustedes dijeron, como les dije, es cierto, pero yo tengo mi hipótesis y mi hipótesis es la siguiente. Estamos hablando del territorio, ¿cierto? Sabemos que el territorio que dijimos, que era donde qué, el territorio es donde qué, Donde vivimos para lograr sobrevivir. donde vivimos, ¿cierto? Yo me imagino esto. Ven, espere que cargue mi pantalla. Yo me imagino que antes ese lugar, era qué, era un ecosistema natural. Porque mire que Tania y su mamá antes vivían felices con los peces, ya no, eso se llenó mucho. Entonces, Sheila, vamos a poner atención, porfa, listo. Entonces, vamos a pensar que eso antes era un ecosistema natural. Digamos que eso son planticas, por acá hay tierrita, por acá más o menos fue que construyó Tania. Digamos que esta sea la casa de Tania, ¿cierto? ¿Qué está pasando con los territorios ahora? Cuando hablamos de ecosistema artificial, ¿qué está pasando ahora con los ecosistemas? ¿Cómo se están transformando? ¿Que la gente qué está haciendo? ¿Está llegando qué?
haciendo casas, profe. Están construyendo, ¿cierto? Entonces, mire que ese ecosistema natural se convirtió en un ecosistema que, Profe, dime, ese dibujo lo hicimos ayuda de la imaginación. ajá, eso te iba a decir, mira que no tiene necesidad de cortar y pegar, sino con tu imaginación hacer los dibujitos. Entonces, miren chicos, al nosotros invadir y convertir este paisaje natural a un paisaje artificial, a un ecosistema artificial, ¿qué era lo que es un ecosistema artificial? ¿Qué es lo que dijimos que era un ecosistema artificial que ustedes lo hicieron? De todo lo que está, todo Háblame lo de que eso. tiene nada construido. Que, ajá, ese ecosistema artificial es que era un ecosistema natural y se transforma en un ecosistema artificial que es una ciudad o un qué, o cultivo, ¿cierto? Entonces, mire, que estos pobres peces le están robando el espacio de ese río. Mire que han construido mucho. Entonces, al construir, al construir, al construir, ¿qué pasa con esos peces? Y lo que le pasó a Tania. Al construir, ¿qué va pasando con esos peces chicos? No van a tener qué. Este ¿Dónde patio. refugiarse? ¿Qué, Miguel? ¿En dónde van Miguel Albornoz. ¿Qué me dijiste que No dices algo? tiene dónde reproducirse, profe. Ajá, no van a tener donde reproducirse. Y Violeta también dijo otra cosa. Este patio. Ajá, al no tener van a espacio, tener, en dónde se hace? ajá, no van a tener donde hacerse. Entonces, ¿qué hicieron esos peces? Sin ya el río, si este río, por decirlo así, si este río ya me están quitando el espacio, yo me meto en la acera que construyeron, me meto por las ventanas, o sea, voy a estar por todas partes porque ya no tengo espacio, ¿cierto? Entonces, mire todo lo que le pasó, mire esa construcción que era natural, que los peces vivían libres, al llegar tanta vivienda, hay invasión, ¿cierto? Hay invasión de otros animales, o desaparecen o se invaden, ¿cierto? Entonces, eso era lo que necesitábamos que entendieran de lo que pasó con Tania, de lo que es un territorio y cómo cambió ese territorio, ¿cierto? Que ese territorio primero vivían felices con los peces, pero se ha llenado tanto de construcciones, de tanta cosa que ellos ya no tienen espacio donde vivir. Ese es el tema entonces que vamos a iniciar en sociales, esos territorios y cómo se han transformado esos territorios. Entonces, ¿cómo vamos a iniciar? Vamos a iniciar con la tarea que tenían para hoy, ¿cierto? Que esa tarea era preguntarle a alguna persona, hacerle una entrevista o por medio de imágenes, cómo se transformó, cómo se está transformando los espacios ahora, cómo eran antes y cómo son ahora. Listo. Entonces, Profe, dime. ya entendí. Hay que buscarlo, preguntarle a alguien cómo eran los espacios de antes y de ahora. Sí, yo les puse a ustedes ayer les dejé en el Sky un video donde debían de consultar a una persona adulta cómo eran las escuelas de antes. Ah, ya la hice, ya la tengo. Listo. Entonces, pienso que es importante que comencemos con Violeta. Violeta tiene un audio, ese audio lo puedes compartir, Viole. Listo. Ok. Entonces, bueno, chicos, vamos a poner mucha atención a, a esas entrevistas porque esas entrevistas va a salir el trabajo. ¿Listo? Es que yo ya consulté, yo solo le pongo cuidado al mío. De pronto lo que usted no consultó, otra persona sí lo tiene. Entonces vamos a activar nuestra atención
Vamos entonces a pararnos, a estirar las manos para poder activar esa tensión, a mover los hombros, a mover los piececitos. Y una de las condiciones Mover la es, espalda. una de esas condiciones es ponerle atención a esas entrevistas. Listo. Tienes que activarle el audio. Ay, tarde, yo le pregunté a mi mamita, ella me contó que el horario era de 8 a 4, solo enseñaban primero y segundo. El salón se dividía en dos para así enseñar a los dos grupos. Las profesoras les pegaban con la regla y correa si no aprendía rápido. No usaban uniforme y caminaban 40 minutos para llegar. Estudiaban en una mesa de madera, dos niños por mesa. Chao. Tú ibas a hablar algo. Dime, David, no te dé miedo. Ya de 8 a 4. Que estudiaban de 8 a 4. Muy bien, Rico. Profe, yo voy a poner. Ah, no, que mire, escucha la pregunta. ¿Qué aprendimos de Vida de Violeta? Ellos no tenían transporte, sino que caminaban 40 minutos para llegar a estudiar. Otra, que apenas había, solo enseñaban de primero a cuarto o de primero a segundo, Violeta. De segundo, primero y segundo. Listo. Sheila, activa el micrófono. Escuelas eran muy religiosas. Otra vez, ¿eran qué? Las escuelas eran muy religiosas. Eran muy religiosas, ajá. Los tableros eran de... ¿Cómo se llama eso? Con tiza. ¿Quién conoce las tizas, chicos? Y, No. Ujú. y los uniformes de niños y niñas de las niñas eran de falda. Los uniformes de las niñas eran de falda largas. Y, y de los hombres eran militar. Era como el de militar. Y el transporte. Y el transporte era carretas con caballos. ¿Carretas o caballos? No, las carretas le ponían a los caballos. Listo. ¿Quién más hizo la entrevista? Yo. Dylan. Profe, A todos vamos a participar. Luego de Dylan, David. ¿Listo, David? Bueno, ¿qué aprendimos de nuevo de Miguel Ángel Rico? Por ejemplo, donde en la escuela donde iba la abuelita o que ya sabía, no usaban uniforme. Acá sí hubo ya un cambio, que esos uniformes eran de falda larga
Y los hombres eran tipo militar, los uniformes. Las carretas con caballos, ¿ve? Con cabellos, caballos. También iban en caballos, muchos, dependiendo donde estuvieran. Listo. Ahora sí, Dylan. Anteriormente eran unos colegios amplios y salones muy grandes que cabían 40 niños. ¿Cómo eran las sillas? Las sillas eran de madera. ¿Cómo eran los Uniformes. uniformes? Los uniformes me tocó de paño, una tela que llamaba paño, azul oscuro. La blusa era blanca y las medias blancas y zapatos negros. ¿Y cómo eran los profesores? Los profesores eran todos muy educados y nos trataban niñas, que éramos niñas, y en otros colegios que eran los hombres, los niños de esa época. ¿Y cómo saludaban los profes a los alumnos? Buenos días, profesor. Buenos días, doña, señorita. Y al profesor. Profesor, buenas tardes o buenos días, don fulano. Los tableros. Los tableros eran de lado a lado la pared que era ancha de cemento y lo pintaban de negro y escribíamos con tiza. Mire, profe, la tiza. Chicos, vamos a mirar la tiza. Ah, muy bien. ¿Ustedes conocían una tiza, chicos? No, Emma no conoció una No, tiza. Violeta tampoco. no. ¿En serio? Voy a tener que llevarles una Profe, tiza. profe, yo sí. Ah, eso sí. Otra tiza. Ajá. Ahora aunque hay todavía colegios que escriben con tiza. Ahora lo que uno escribe es con marcador borrable. Bueno, eso es lo que vamos a ir a investigar. Chicos, algo muy importante que dijo la abuela de David, que no se ha repetido. ¿Quién logró descifrarlo, por decirlo así? No se repite lo que se Dime, Mati. Que eran muy educados. Ajá, eran muy educados, pero hay otra cosa que ya bueno, yo digo que más o menos 3 años ha sido esa transformación en los colegios. Hay otra cosa que nos decía la abuela. A Los ver, uniformes y el listo. colegio ancho. Sí, hay otra cosa más, Melanie. A ver, ¿quién más puso atención? Yo sé que todos pusieron atención, pero hay un dato súper importante ahí, que era que había una división. Hombres y mujeres, los niños y niñas. Ajá, mire, que habían colegios que era solamente de niños y habían colegios solamente de niñas. Ese es Profe, un, todavía hay eso. y todavía hay, ajá, todavía hay, pero por ejemplo, yo que estudié en un colegio de solamente de niñas, están haciendo esa transformación. Están empezando como desde preescolar, primero y segundo. Ya no es de solamente niños, de niñas, sino que ya están metiendo niños. Muy pocos. Yo veo en las fotos del Facebook muy pocos, pero se está haciendo esa transformación. ¿Por qué cree que se está haciendo esa transformación en los colegios? Que ya no solo sean niñas y solamente sean niños. Oye, incluyente. Para incluir, ajá, porque mire que se ve la división, es que porque solamente niñas y solamente niños. La idea es que nos incluyamos todos. ¿Quién tiene otra entrevista? Ujú. ¿Es ese salón de clase cómo es Matías? ¿Qué se hizo Matías? Ah, bueno, ya lo vi. Grandes. Profe, que sí, profe, Que las sillas eran de madera. Ujú.
que así eran como los salones. Ya va a explicar con qué escriben. Pues lo que le dijimos, sino que así lo explica el más fácil. Que escribían Con con tiza. tizas de colores Sí, y blancas. las profesoras. Que las profesoras eran muy elegantes y respetadas por todos. Ya no somos elegantes las profesoras, ¿cierto? Andamos de tenis, blue jeans rotos. Muy bien, excelente. Colegio. Mm. Y pues las sillas eran sillas que tenían como forma de escritorio donde yo lo podía poner el cuaderno. Íbamos, ahí todos pues escribíamos y la sillita iba junto a la silla de otro compañerito. ¿Y tablero? El tablero era un tablero verde donde la profesora o el profesor escribía con una tiza que podía borrar. ¿Cómo era? Uniforme. Teníamos uniforme, el uniforme que era el de la falda, con camiseta blanca, falda gris, medias blancas y zapatos negros. Y una sudadera gris, camiseta gris, buzo gris y zapatos blancos. ¿Cómo era el profesor y la profesora? Los eran excelentes, todos con unos con sus virtudes y otros más recios y otros un poquitico más difícil de entender, pero en realidad todos nos enseñaban lo que debíamos aprender. Ya. Muy bien, Juan. Bueno, Juan nos dio como los mismos elementos que hemos tenido. Emanuel, ¿alguien más quiere compartir o puedo continuar con la clase? Bueno, entonces sabemos que estamos mirando en este segundo periodo todos esos cambios, ¿cierto? Lo que ha pasado en el hogar de Tania, esos cambios en el territorio, y estamos mirando ese cambio que hay en... Vamos a mirar el antes, cómo era antes nuestras escuelas, ¿cierto? Ya después para comparar cómo han sido esas transformaciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar el cuaderno de sociales. Cuando usted estudiaba. Bueno, Betsy, en mi tiempo cuando yo estudiaba, los salones eran grandes y se dividían en dos, primero y segundo, y era de tabla. Los tableros eran verdes. Cuando no había borrador, el profesor cogía un trapito húmedo y limpiaba el tablero y se escribía con tiza de colores. Los pupitres eran de tabla, las sillas también, y se dividía en dos. En un solo pupitre se sentaban dos. El piso era en barro, con ventanal grande. En ese tiempo los profesores explicaban bien las tareas, las buscábamos en bibliotecas, nos íbamos de grupitos
e investigábamos por libros. También trabajamos con cartillas. ¿Qué más, Betsy? Te cuento. El uniforme era largo hasta las rodillas de las mujeres, con medias blancas y zapatillas negras y una corbata, con la camisa blanca, manga larga. Teníamos que ir bien peinadas, sin maquillaje, nada de uñas pintadas, todo era bien organizado. Teníamos que estar puntualmente en los salones, porque si llegábamos tarde nos colocaban a hacer aseo alrededor del salón. Está. Hay dos elementos que la mamá de Betsy nos dijo nuevos, que no nos había mencionado, que no hemos mencionado. Piso. El piso ya, El maquillaje, el peinado, el maquillaje, hay otra cosa. y el peinado. El maquillaje, el peinado, uñas pintadas. las uñas pintadas, pero fuera de, sí, eso lo vamos a poner. Entonces ya sabemos, algo nuevo que nos dijo la mamá de Betsy, mire que en esa época no dejaban maquillar, ni las uñas, ni el pelo, ni el rostro, listo. Hay otro elemento que nos dijo la mamá de Betsy muy importante. Profe, ¿cómo era su colegio? Su uniforme. Escuchamos bien, ajá, ese lo del uniforme ya no, ya está repetido, por decirlo así, ¿cierto? La corbata. Las corbatas, listo. Y profe, cuéntelo, ¿cómo era su colegio? Ahorita les cuento, enseguida les cuento. Vamos a volverlo entonces a escuchar Bexy o doña Gilma y eh, vamos a Mamá, ¿cómo eran los colegios cuando usted estudiaba? Bueno, Betsy, en mi tiempo cuando yo estudiaba, los salones eran grandes y se dividían en dos, primero y segundo, y era de tabla. Los tableros eran verdes. Cuando no había borrador, el profesor cogía un trapito húmedo y limpiaba el tablero y se escribía con tiza de colores. Los pupitres eran de tabla, las sillas también, y se dividía en dos. En un solo pupitre se sentaban dos. El piso era en barro, con ventanal grande. En ese tiempo los profesores explicaban bien las tareas, las buscábamos en bibliotecas, nos íbamos de grupitos e investigábamos por libros. También trabajamos con cartillas. páralo ahí, porfa. ¿Qué más, Betsy? Te cuento. Ahí están las dos nuevas novedades que no nos habían dicho. Las cartillas. Las cartillas y otra cosa. La biblioteca. La Y las bibliotecas, Que eso no lo habíamos, trabajaban en un grupo. que lo trabajaban en, bueno, las bibliotecas, listo. Vamos entonces a parar ahí. Listo, ya enseguida. ¿Alguien más nos va a presentar la entrevista? Yo, profe. Dale, José. Voy a compartir pantalla, profe. Claro.
Los colegios antes eran, los pizarrones no eran como los de ahorita, eran unas tablas. Y los borradores eran verdes, no eran como los de ahorita. Y los pupitres eran muy sencillos, eran una silla. ¿Cómo ella no? Los uniformes eran fardas azules, eran camisitas y las medias eran blancas y los zapaticos azules. ¿Cómo era el tablero? Los tableros. Los Sí. tableros no eran como los de ahorita. Los tableros eran unas tipos mesas y no habían ventiladores. Antes no habían televisores. Oye, tranquila. Las sillas eran como ver tipo pupitre. ¿Cómo hay la mesa? Las mesas eran como ver unas mesitas y le poníamos unas sábanas a las mesas. ¿Cómo eran los profesores? Los profesores eran muy cariñosos, amables, se vestían bien. ¿Cómo era el colegio? Los colegios eran de ventanas grandes y muy grandes los colegios. Muy Ya, bien, profe. muchas gracias, José. Bueno, taquigrafía. Taquigrafía y Taquigrafía, pero mecanografía. solamente un año porque después llegó una nueva revolución. ¿Y cuál fue la nueva revolución en los 90? Los Miguel, computadores. los computadores. Entonces, por eso no me tocó mucho taquigrafía. ¿Qué era la A mí sí. taquigrafía? Era el manejo de la letra, manejar la letra en el renglón y mecanografía era manejar una máquina de escribir. Si quieren, busquen ahí la máquina de escribir que a ustedes no les tocó. Ma- Taquigrafía, profe, era saber para las que, como estudiábamos para ser también secretarias, porque eso era lo que ellas Vamos. nos daban mucho. Entonces, para cortar palabras, nos enseñaban unas letras que especificaban una palabra, nomás, encerraban una palabra con solo un signo. Ujú. Muy bien. Busquen y era máquina de escribir porque no es muy diferente a un computador. Ya me la sé, tú la has visto. Ajá. ¿Quién nos quiere Profe, compartir una yo máquina de sé. escribir? Yo sé cómo son. Mi amor, vamos a compartir la imagen. ¿Listo? Profe, ya. Te voy a compartir. La mesa con otros compañeritos. Ah, sí. Esa es otra cosa, chicos, novedosa. Pues que Se no. ponían los cuadernos debajo de la Acá, mesa. mira, acá debajo de la mesa se guardaban los cuadernos. Sigue. Sigue o ya terminaste, María. No. Poquitos. Entonces, un chico consultaba, esperaba que ese chico, por ejemplo, yo, bueno, que Hugo cogió el libro de ciencias naturales. Él consultó, hizo la consulta, lo escribió en el cuaderno y tenían que esperar que Hugo terminara para él para que la otra persona, por ejemplo, Mariana, cogiera también ese libro y hiciera esa consulta. No era tan fácil como ustedes que ahora tienen el internet. Ya encontraron el cuaderno para que lo compartan. Se los voy a mostrar cómo eran los cuadernos antes, que a mí me tocó también.
Estos eran los cuadernos. Espere que aquí ya me está cargando. Nada que carga. Ah, ¿cuál? Dime la primera. No, pues que hablaban mucho de que cómo eran las sillas que tenían que compartir con los compañeros, Ujú, muy bien. ¿Qué más? que, 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 ¿qué más? ¿Qué más se quedó en esa mente de todas esas entrevistas? Primero las sillas. Y después que estaban hablando de que había máquinas para escribir, que Ajá, que eran unas máquinas de escribir que no son computadoras, sino que eran máquinas de escribir. Muy bien, Miguel. Jero, ¿a ti qué te quedó, mi amor, de esas entrevistas? No, yo lo pongo. Mientras que Jerónimo va a pensar, sillas de madera, muy bien. ¿Qué más recuerdas de esas entrevistas? Que, que algunos profesores eh, miraban películas de un De un BH, un beta. Ujú. ¿Qué más lograste ver? ¿Qué más lograste sacar? eh, que, que, que era que tenía que esperar que el compañero terminaba el libro. Lo del libro, ajá, excelente, muy bien. Sheila, ¿qué te quedaron de esas entrevistas? ¿Cómo eran esas escuelas antes? Lo que nos decían nuestros papás, nuestros abuelos, lo que dijeron los compañeros que lograron consultar. ¿Cómo era? En, Ujú, hágale que usted es capaz. Que si recuerdas, las mujeres no podían ir maquilladas. Entonces, mira que si no, recuerdas, muy bien. ¿Qué más recuerdas? y que ya me recuerdo que los cabellos eran verdes, ¿Eran cómo? verdes, Verdes, muy bien, los cabellos. Sheila. Los tableros eran verdes, ¿cierto? Mira que sí recuerdas, Sheila. Entonces, por eso te voy a vamos a felicitar a Sheila, ¿cierto? Que mire que sí recuerda, vea, por allá Violeta le está dando este aplausos que porque está recordando. Melanie, pilas con la comida, ya no es hora de comer encima del compu, listo. Vea, por allá Matías y Dylan, súper emocionados. Y de las bibliotecas y todo. Lo último no te entendí. ¿Que eran muy qué? Sobre las bibliotecas. Ah, sobre las bibliotecas, ajá. Y Jerónimo, Jerónimo, ahora sí que recuerdas cómo era. Eh, Ujú, los colegios, las mujeres no podían ir con maquillaje ujú, y los tableros eran verdes y se escribían con tiza. ujú. Excelente. Mire, chicos, entonces, mire que todos, recuerden, vamos a abrir nuestro, ¿cómo se llama lo de Canvas? Plataforma, ¿cierto? Hoy tenemos que terminar eso para comenzar ya trabajo en artística. En esta parte conceptual la tenemos que terminar hoy. Para la otra parte ya hacer muchas cositas. ¿Listo?
muchos dibujos, muchas cosas de pigmentos. Bueno, entonces recuerden, Melanie, A dibujar. y todos vamos a abrir la plataforma. Espéreme que me comparta. Profe, Dime, ¿ya miraron ahí? ¿cómo mi Todos, internet? todos, ¿Cómo? déjame, yo hablo primero, listo. Recuerden abrirlo. Vamos a darle iniciar sección. Y van a abrir artística, listo. Ahora sí, Miguel, cuéntame mi corazón. Profe, con el profesor Ninja teníamos que hacer una tarea en Canvas, En- pero mi internet está muy lento, entonces por ahora no me da. no le carga Canvas. No, Ah, listo. Igual ya sabes cómo meterte, listo. sí. Si no, vuelve y me dices que yo te ayudo. Súbelo, súbelo. Listo, vas a seguirle dando clic, es un pigmento, vamos a leerlo. Entonces, ya sabemos que puede ser de origen natural, lo que habíamos dicho, pues que eran como los animales, ¿cierto? Y ahorita vamos a explorar eso. Vamos entonces al siguiente, eh, Mariana. Bueno, dice acá, dato curioso, el azul y el púrpura morado eran relacionados con la realeza debido a su alto costo. Eran colores muy difíciles de conseguir para las personas que no tenían mucho dinero. Entonces, los colores azul y púrpura en la época pasada, hace muchos años, en la época de la realeza de los reyes, en Colombia no tuvimos reyes, sino en otro continente se tenían reyes, era muy costoso. Solamente la gente rica, la realeza, podían tener el color azul y el púrpura que ahora llamamos morado. ¿Listo, Hugo? ¿Listo, Manuel? Siguiente. Bueno, entonces lo que habíamos dicho, algunos usos es darle color a los alimentos, la ropa y los cosméticos. Siguiente. Ahora sí vamos para el origen sintético. Bájalo un poquitico, Mariana, por favor. Eso. Con el pasar de los tiempos, el ser humano ha encontrado diferentes maneras de llegar al color. Todo parte de la necesidad y la experimentación. En este caso, el blanco, el plomo, se produce al combinar plomo con vinagre. Eso sería origen sintético. Ahorita lo vamos a estudiar mejor. Sigue, Mariana. Bueno. Eh, vamos a buscar, dice, el color azul provenía de una piedra llamada lápiz lazuli. Mírelo acá. Vamos a buscar esa piedra en Google y me lo van a compartir. De la realeza, ¿cierto? Era un color que solo se podía y sacaba pigmento y que solo lo podía adquirir la realeza. Se llama Profe, lápiz lazuli. Dime. como Pa- los pedacitos de la tierra, del pasto y el agua. Ujú. Excelente, muy bien, gracias. Bueno. Bueno, chicos, ¿cómo sería ese pigmento sintético? ¿Con qué se tiñe la mamá el cabello? Con colorante.
Con colorante. ¿Quién respondió? Esa voz no la conozco. El hermanito de José. Bueno, dejemos que José responda, hermanito, listo. Bueno, entonces son los creados por el hombre, ¿cierto? Que son químicos, por ejemplo, la pintura de la pared. ¿Qué más? La pintura de la pared. ¿Qué más hay? Los vinilos, ¿cierto? Esos serían como los ejemplos. Son creados por el hombre, son hechos en laboratorio. Eso es lo primero lo más básico. ¿Listo? Pintura rupestre. Listo. Así que sigue viendo este video hasta el final. Comencemos. La pintura o arte rupestre son aquellos dibujos o bocetos que los hombres de la historia que vivieron miles de años atrás pintaban en piedras o cavernas. Bueno, eran tiempos atrás. ¿Pintaban en piedras Estas o pinturas cavernas? ¿Qué son las pudieron tener cavernas? muchos ¿Qué son Cueva. cuevas? Ajá, son cuevas. ¿Listo, Cuevas. Sheila? significados. Los investigadores y antropólogos dicen que probablemente Explica cómo pintar tomatillo ya que en la cara. Dylan. los hombres pasaban mucho tiempo en las cuevas. Los hombres Igualmente, pasaban se mucho cree tiempo en que las cuando cuevas. dibujaban un animal, la imagen garantizaba la casa del mismo. Ujú. A esto se le Entonces, conoce ¿qué dibujaban? ellos vivían se permanecían mucho tiempo en las cuevas y dibujaban cómo cazaban a esos animales. Mire que aquí hay diferentes animales. como magia simpática. También pudiera ser que en las imágenes representaban algún tipo de escritura o que le rindieran culto a algún dios. También representaban la escritura o le rendían culto a algún dios. Estas asombrosas pinturas han sido halladas en prácticamente todos los continentes, excepto la Antártida. Los bocetos muestran por lo general a animales salvajes y líneas. Presentan animales otras figuras salvajes y humanas, líneas. huellas de manos y otras representaciones del entorno. La mayoría de los animales dibujados son mamuts, bisontes, caballos, ciervos y renos. Dibujaban mamut, rinocerontes, renos, que eran animales que estaban mucho en esa época, ¿cierto? Heridos con flechas o lanzas Y de eran cacería. heridos con flechas. Estos dibujos fueron hechos con carbón, arcilla y Bueno, polvo de ¿cómo fueron hechos? Con carbón, arcilla y minerales polvos. que mezclaban con yema de huevo, agua, resina de los árboles, Bueno, mire pues, vamos a escuchar acá, sino que es que está muy bajito, entonces me toca traducir. huevo, agua, resina de Entonces, los ¿cómo hacían polvo de esos minerales polvos? que mezclaban. Les decía, Estos dibujos fueron hechos con carbón, carbón, arcilla y polvo arcilla, de minerales que mezclaban con yema de huevo, agua, resina yema de de los huevo, árboles y muchas agua otras y cosas. residuos de agua, Los colores usualmente encontrados en de estas pinturas árboles. son negros, rojos, amarillos y marrones. Los que sacaban eran como negro, amarillos y color café, los marroncitos, ¿cierto? Sobre la piedra directamente con los dedos, con pinceles de pelo de animal y también con trozos de cuero o soplando la. Ajá, entonces, mire cómo pintaban. Pintaban soplando con los dedos o con pinceles de cuero de animal. Vamos a mirar qué más. O con martillitos. Un tubito. Ah, bueno, Aunque y las soplaban o también lo soplaban. ¿Listo? pinturas animales a menudo se raspaban con alguna piedra. Ahora que ya sabes qué son las pinturas rupestres, ¿no te gustaría hacer tu propia pintura? Oiga, Pues manos a la obra. Para ello necesitarás los siguientes materiales: papel craft o una hoja tamaño carta, tijeras, pinceles, acuarela o pintura tempera y café soluble. Lo primero que haremos es cortar el papel craft a la medida que tú quieras. Lo harás pelota para que se arrugue y después lo extenderás. Después mezclaremos la tempera o acuarela con bastante agua y buscaremos la combinación de colores que queremos, que pueden ser en negros, amarillos, cafés o rojos.
Aplicaremos con pincel la pintura sobre nuestro papel craft o la hoja tamaño carta que hayamos preparado previamente. Lo volveremos a arrugar y lo extenderemos nuevamente. Lo dejaremos secar y esto hará que se quede la pintura entre las arrugas para crear un efecto que parezca cueva. Y ahora viene lo mejor, a hacer tu propia pintura rupestre. Para esto necesitarás el café soluble que te pedí en un inicio, aunque también puedes ocupar pimentón o canela en polvo para crear más colores. Lo diluirás en agua. Con esta mezcla realizarás tu dibujo. Lo aplicarás directamente con los dedos. Y si quieres al final, puedes remarcarlo con un crayón negro. Y ya lo tienes, tu propia pintura rupestre. Entonces, la idea, chicos, es que para la próxima clase vamos a hacer 2 tareas. ¿Listo? Porque no tenemos todos los materiales. Entonces, la idea es que para la próxima clase vamos a tener lo siguiente.